Shalom, shalom, Leila Tov, Belejes, amados peruanos de las diferentes congregaciones. Dios el Eterno los bendiga. Y les habla acá un peruano que fue formado por la Iglesia Tabernáculo del Nuevo Pacto de Israel. Bajo los indicios, ellos no forman para que haya confusión ni en otros proyectos. Vamos al punto detallativo. El señor John Aguayo no se trata de sus prospectos y propósitos que él quiere hacer, que quiere llegar, a dónde quiere hacer. Más que se enfoca a sus tonterías que él publica de lo que come, lo que vive y lo que hace, cositas. Yo creo que los comentarios, cuando uno crea un video, el criterio nace de allí. Recuerden, señores, así si yo grabo un video haciendo mis tonterías, de hecho que me van a criticar y van a cuestionar de lo que está ahí fuera de la contextura. Hay muchas confusiones que se están llevando acerca de este problema. Acerca del segundo problema. Acerca del tercer problema. El primer problema, ¿de dónde salió esta Biblia? Ahí ustedes en YouTube hay tantas informaciones que brindan, que dicen que esto te confunde, esto te enseña. Ya, muy bien. En la época, antes de la Guerra Santa, después de Constantino, un hombre emperador, después de él, le manda a un hombre llamado Casiodoro de Valera, que agarrara, como él ha tenido las copias de las cartas, fue escrita por esta matriz. Esta matriz fue creada la Biblia, que la cual nosotros tenemos aquí en la mano. Y en la Guerra Santa hubo discrepancias por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía sus propios preceptos, como ellos, el 50% que en su nación se dividió en dos hordas de creencias, y la cual apoyó también los musulmanes a la creencia de Jesucristo como Yahshua. El problema es que, teniendo el Antiguo Testamento, ellos querían nada más el Antiguo y la ley de los profetas. No querían aceptar una nueva creación de Biblia, la nueva y la antigua. No, señores, no hubo. Hubo problemas en esa época, hubo guerras, vidas que murieron, musulmanes que atacaron a los ortodoxos. Hubo problema entre ellos. Y la Iglesia Católica, bajo esa persecución, el señor Martín Lutero, en su época, habían creado esta Biblia. Esta es antigua. Y es la católica. Acá no dice ni Reina Valera, dice católica, nada más. Tiene años esta Biblia. Y esta católica está transgiversada, cambiada. Acá no dice ni Yahweh ni nada. Acá dice Jesús, Jesucristo. Christus está en su idioma latín. Entonces, esta Biblia, que la católica, hubo en la época de Martín Lutero, encontró verdades que habían aquí por el señor Casiodoro de Valera, y la cual le llamaban la Biblia el Oso. La Biblia del Oso, todo el mundo lo tiene, y sé que esa Biblia cuesta, porque esa Biblia da información que es la misma copia de aquí. Toda la copia y precedentes lo tenían. Los etíopes tenían historias en su mano, las cartas de los 4 evangelios, Jonás, Mateo y Marco Lucas. Entonces, otros que tenían la carta de Pablo, los Hechos de los Apóstoles, ellos también lo tenían en cada país. Lo tenían en Éfeso, en Gálata, en Corintios, ¿no? Las cartas que Pablo tenía. Y transcurso de los años, generación en generación, lo sacaban copias, y fue dado por un hombre del catolicismo que había escrito esta Biblia. Entonces desde ahí nace la palabra de Dios, no del catolicismo. Fue hecha por mano del catolicismo. Otra cosa, que si hubiese existido esto primero, pues la culpa de todo lo que tuvo es Israel. ¿Sabe por qué le culpo a Israel? Porque Israel, si hubiera aprobado esta nueva Biblia en su época,
ya todo el mundo lo hubieran tenido. Todo el mundo ya hubieran tenido esta Biblia, la principal. Esta es la matriz. Acá está el Nuevo y el Antiguo Testamento. Los judíos rechazaron como el Mesías. No quisieron. Y por eso Dios lo puso en el espíritu de estupor a ellos. Porque teniendo la verdad, acá estaba hablando del profeta. Habló Dios con Abraham. Que le dijo, de tu descendiente saldrá el Mesías. Y en Salmos habla también, no lo voy a decir, pero aprendan a estudiarlo ustedes, que les interese buscar. Pero solamente dice acá en el versículo, dice que el salmista David vio aquella visión de un hombre crucificado en un madero. ¿De quién está hablando? El Mesías. Isaías. Dice Isaías. Bien, acá dice Isaías justo. Y nacerá el Mesías de una virgen, y su nombre será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Ya ves? Los judíos, teniendo la ley de los profetas, ellos adorando, creen en el antiguo, pero no obedecen al mandamiento que nacería el Mesías. Y lo rechazaron. Y por eso rechazaron también la Biblia que ellos habían creado. La Biblia del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese es el problema que surge en todas las congregaciones. Ahora, ¿por qué un peruano acá viene y se viste, se pone el talí, el kipá? Yo como, a mí me gusta un poco no ser tradicionalista, pero soy peruano, tengo mi identidad. Quizás yo veo a los judíos cómo se visten, la manera que ellos se visten, un judío mesiánico se viste así, con su sombrerito judío. Este sombrero judío me ha costado caro. Y este sombrero no ofende a nadie. No trato de, como decir, confundirte tampoco. El hecho que haya gente que leen la Biblia o lean esta Torah, dos cosas puede surgirte, amigo. Te puedes salir de la línea. Te vas a volver uno que sabes de todo. Oh, mira, me enseñaron de un judío ya, y los pastores de Perú son nada para mí. Eso nada cambia. No pasa nada. Si la palabra de Dios puede respalda estas Biblias, esto no respalda. Porque acá está transversada. La católica está dañada. La católica fue en la persecución de la Guerra Santa por Martín Lutero, Johnny Wesley, John Juan Hus y otros autores. Perecieron por defender la lealtad cristiana. Entonces aquí, esta Biblia te da informaciones correctas de lo que está aquí en la copia. ¿Y de dónde viene entonces el judaísmo? El judaísmo viene de la Biblia, amigo. El judaísmo viene de Judá, Israel. Y así que la Biblia nace de allí. Israel trajo la palabra de Dios. ¿Dónde nació Jesús? En Israel, en Belén, Judea, Titurea, en donde tú quieras ponerle nombres. Jesús recorrió a Damasco, Jericó, Capernaum, varios sitios que menciona, y lo dice acá en el Torá. Y aquí nadie confunde a nadie. ¿Sabe quién nos confunde? Uno mismo. Aquel que se deja engañar por lo que dice las tonterías de John Aguayo. Tanto como dice bien claro. Señor Edward Uciñagua, ¿por qué lloras y te lamentas de ese hombre? Te pusiste tu confianza en el hombre. Se ve que ahí se nota. Deja de ser hipócrita. Yo te conozco hace tiempo, señor Edward Uciñagua. Pusiste tu confianza en el hombre y te hiciste maldito. ¿Para qué confías en una persona que dice que es milicia? No llores por una persona que está ciegada. Y él está ciego. Y seguirá siendo ciego. Porque él no explica. En los años 90, explico, señor Edward Uciñagua, y te lo digo a todos los pastores de aquí en Perú, cuando entró en el año 90, yo fui de joven, yo nací en el 83, en los años 90 en Perú, las creencias que fue creada la Iglesia Apostólica surgió en los años 90. Cuando entraron esas nuevas alabanzas que dicen David danzaba, otras alabanzas, y fue creada que la iglesia de las Asambleas de Perú se había coadividido otra iglesia que llamaban la Iglesia Apostólica. Y cuando la Iglesia Apostólica trajo el chofar, el arca, el ungimiento con el cuerno, ¿de dónde viene eso? Viene de aquí también, de la palabra de Dios. Entonces la iglesia, hubo en esos tiempos persecución entre ellos. Y en la radio yo escuchaba que habían peleas entre sí.
Ya con el pasar de los tiempos ya fue aceptada por el CONAPEP y la FIPAC de pastores de fraternos, aceptaron como ya como una iglesia parte de la familia. Crecieron en número. Entonces de ahí entró en el año 95 la iglesia de Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, Rodolfo González. Historia estoy hablando de que este hombre causó historia. Y la palabra de Dios, que él llevó una doctrina muy fuerte, de la cual hoy en día él está sujeto por un líder en otro país que estaba, ¿no? Entonces, a su cumplimiento de los años. Después de él, del Movimiento Misionero Mundial, se levantó otra vez la iglesia en el año 1999, la iglesia del Aposento Alto. El Aposento Alto, ya conducido por el señor Alberto Santana Leiva, levantó defendiendo la fe cristiana. Y entonces, ¿cuál fue su error? Su caída fue que cometió el pecado y el adulterio y tumbó la carencia de sus feligreses, que todo el mundo lo tumbó. Y la gente de ciegos a ciegos que guiaban a otros ciegos. Bien, y otro detalle que entró es que el punto que en el año 2017 entra el señor John Aguayo con su esposa Emma Conovilca, que estaba en vida. Muchas veces yo conversé con ella en una ocasión. Ella me dijo que si mi esposo cree y estando bien en la línea de esta Biblia, va a caminar bien. Pero si él cree estando en esta Biblia y lo toma algo mal, incoherentemente, va a tumbar la obra de Dios. Es cierto. Y es la verdad. Cuando uno lee la Biblia, te puedes creer y también te puedes creerte en otra manera. Y arrogantemente pierdes el dominio de sí. Entonces, amados hermanos, su mentor, que habla de contras de un judío, comienza a decir que no cree la divinidad de la tercera parte del Espíritu Santo. Discúlpenme, tengan cuidado de esa parte. El Espíritu Santo es sagrado para nosotros, los cristianos, así seamos de otras instituciones. El Espíritu Santo es la misma persona de Yeshua. Es el mismo, porque está diciendo, Él os hará recordar. Yeshua se fue y mandó su misma presencia. Y la gente dice, y los judíos dicen, ¿y Él es Dios? Claro, su divinidad y su poder. Si Él quiere, Él puede manifestarse aquí. Si Él quiere. No digo yo quiero. No lo estoy diciendo por ti, va a venir acá por mí. Está loco. Él está sentado en su trono. A nosotros nos ignora. Porque sin santidad nadie verá al rostro de Dios. Si Él se manifestara acá, yo me derrito en un 2x3. Todo el mundo no lo creería. Pero Yeshua es Dios. Ya está sentado en el trono. Y está sentado en tu corazón. Y lo que habla su mentor del señor Aguayo está cero a la izquierda. Siendo judío, creo que él debe ser juntado John Aguayo con sectaristas que ni saben ni cuál es el profundo. Pero eso sí, declaro una profecía, este milenio, va a entrar un predicador que de repente va a coalicionar daños un poco en la fe, así como este hombre ya lo causó, pero él ya lo catalogaron como sectarista. Pero va a entrar un nuevo predicador que va a llevar a esta Biblia, va a surgir a esta Biblia, pero no confundiendo ni dañando las tradiciones, sino cumpliendo lo que dice el mandamiento de la palabra de Dios. Jesús en la época nunca cargó Nuevo Testamento. Estando en vida los apóstoles jamás llevaban Nuevo Testamento. Pablo nunca predicaba del Nuevo Testamento. Hablaban todo de la ley y los mandamientos de los profetas. Todo confrontaban a la ley. Si a Jesús lo confrontó a un rico, que acá lo está diciendo, Yeshua le dijo, el rico dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y le dijo, y Jesús le responde, o Yeshua le dice, ¿qué dice acá el mandamiento? Y lo refiere a las características, no mates, no mientas, no adulteres, todo, ¿no? Y eso está hablando del Antiguo Testamento. Jesús confronta y golpea con la ley, con la palabra, y todos vamos a ser juzgados por la palabra. Esta Biblia es respaldada por miles de generaciones, amigos, no te confundas. Acá se respeta todo lo que tú puedas creer, o si tú crees en Yahshua, o Jesús, o Jesucristo, como tú quieras decirlo, o Jehová, déjame decirte, ¿de dónde nace el judaísmo, Señor? El judaísmo viene de la Biblia, pues, Señor, viene de esto, viene de Israel. Lo que tú cargas tu Biblia es parte del judaísmo, amado público.
No te confundas con esta parte. Pero aquí te va a llevar por un camino correcto. Pero no que te salgas. Todo aquel que se sale, se pone esto, el kippah, el taglí. Dios no, si no te ha ordenado, no lo hagas, amado hermano, porque todo se guía por una revelación. Pero déjame decirte, en Marcos, Juan 10:34 dice bien claro su palabra. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Mi voz, Nuevo Testamento. Mi voz, Antiguo Testamento. Vas a ser juzgado por su voz. Si tú obedeciste por la voz, vas a estar caminando bien. El hombre que lee y pone en práctica, dice Dios Jesucristo, le compararé a un hombre que construyó su casa en una roca. Vino las pruebas y nada le tumbó, porque estaba en la roca. Pero todo aquel que no oye y no la pone en práctica, lo compararé a un hombre que construyó su casa enfrente del mar, en las arenas. Vino el diluvio y la tempestad se la llevó. Simple. Y muchos de mis amigos católicos que nos están criticándonos, con todo respeto que te mereces, amigo católico, bájate de los humos, tanto al señor Luis Toro. La Biblia no nace de tu iglesia católica. Esta sí la crearon de tu iglesia católica. Pero esto fue creado por el señor Casiodoro, por orden de un pontífice que ordenara la Biblia. Y por causa de los judíos, no querían que surgiera el antiguo y el nuevo, solo el antiguo. Pero qué pena que esta Biblia en esa época, si hubiese en ellos permitido, ya todo el mundo lo tendríamos. Lo hubiéramos conocido con todo derecho y autoridad de saber y aprender los preceptos de Dios. Y el amor de Dios, de su amor que vino a salvar por el pecado de la gente. Así que, amados hermanos, en esta mañana no te guíes por hombres, guíate por la palabra de Dios. No mires en los defectos de los demás. A esa gente que están haciendo youtuber hablando de tonteras, ya paren, parecen chismosas como Magali Medina, ¿no? Tanta farándula cristiana. Estamos haciendo quedar mal. Recuerden que eso no ganamos nada. Si el señor John Aguayo gana su dinero en esa época, él tenía potestad de haber sanado a su mujer económicamente. Como ganaba todo en una influencer, ¿por qué no curó a su mujer en vida? Lamentablemente, ahí se ve que era una persona fría. Una persona fría, estando en el Evangelio, no debe ser frío, debe ser como Cristo lo dice en su corazón. Lo lamento que él no crea esto, que él dice que lo toma por aborrecimiento a Jesucristo o Jehová. Recuérdame, señor John Aguayo, te lo digo a ti en tu cara pelada. Yo también soy, pero no me creo rabino. Soy judío por aceptar a Jesucristo en mi corazón, ya soy parte del pueblo. Recuerda que yo fui aceptado. Y Pablo le dijo a aquel cuando se confrontó, le dijo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Y Shaul dijo, ¿quién eres tú? Yo soy Yahshua o Jesús, como lo quieran decir, por respeto al nombre al que tú persigues. Así que todos no podemos perseguir a un nazareno, todos seguimos en la misma línea. Esto no me cambia a mí, yo sigo siendo peruano, nací en Perú, pero si me gusta vestirme como un ordenado, me gusta, pero no que la gente se ponga a criticar. Pónganse a orar, lo contrario. Pónganse a leer la palabra de Dios. No se pongan en cuestiones. Yo no vengo a debatir. Un judío nunca debate. Un judío predica la palabra de Dios. Recuerden que también dice la palabra de Dios. No podemos cuestionar a un judío, porque Dios dijo bien claro a Abraham. Dios habló a Abraham y le dijo, todos los que te bendijeren serán benditos, y todos los que te maldijeren serán malditos. No choques con un judío, amigo, hermanos. Así su maestro de John Aguayo esté en error, Dios le va a juzgar a él por la palabra. Le va a golpear por la palabra. Si él blasfema contra el Espíritu Santo, es su problema, tanto él y de John Aguayo. Porque yo creo que Jesucristo bien lo dijo en su palabra. Ya no tengo por qué argumentar ni decir estas cosas. Que el Eterno te abra bien en el entendimiento, léelo. Cuando quieras estudiar la palabra de Dios, tu Biblia, agarra y ora con unción. Y Dios te va a respaldar y que va a hablar y va a cobrar vida cuando tú lo lees y te alimentas de todo corazón
Si tú lo lees por leer porque quieres crecerte o creerte algo importante, eso ya es arrogancia, soberbia de la persona. Y se cree fariseo, sabe todo, pero ni pone ni en práctica. Si yo estudié en una escuela rabínica de judíos, es para yo ayudar a mi congregación, es para yo levantar a mi congregación, pero no para creerme o hacer publicitario como John Aguayo lo hace. Lo lamento, que este hombre está cegado y no sabe explicar su propósito, no es sabio en su manera de ser. Ella y su esposa están perdiendo la cordura, no saben en qué se ocupan. Que estén en sus mentiras, que estén en esto, porque recuerden, el eterno Elohim le va a juzgar, les va a decir lo que es. Y debe respetar el cristianismo, que es así en Perú. En Perú creen en su manera, pero habrá un hombre que vendrá aquí en Perú, va a poner paz a través de esta palabra, y toda palabra es respaldada. Eso sí, recuerda, la Biblia es respaldada por la palabra. Que el eterno Ruach HaKodesh, Yeshua, eterno poderoso, el Elohim, los bendiga, amados hermano. Que no te confundas de repente por qué digo esto, porque la Biblia lo dice así, ese es su nombre. La Biblia judía lo dice así, y tanto como así como esta Biblia, o con el Tanaj, acá está el Nuevo Testamento, es hebrea y judía, y está lo mismo, lo dice aquí lo mismo, habla así lo mismo, pero aquí lo cambiaron el nombre. Y ustedes infórmense, amado público, de sus pastores, de sus iglesias, que nos enseñen de dónde salió la Biblia, cómo surgió, quién lo cambió estas letras. Aquí en el antiguo nadie decían Jehová con H, pero en el Salmo lo dice Ja con H, significa Yahweh. Y lo dice también acá, en la Reina Valera. Y también dice aquí, también en la Torá, también lo dice Ja, que sí, Yahweh. Pues aprendamos a decirlo, pero si lo decimos por nombre, por decir, bueno, tomémoslo algo, pero Dios sí respalda por la palabra. No te confundo, sino Dios va a respaldar esta Biblia. Aquel que lo pone en práctica, lo obedece, lo lee y anda en temor de su Dios. Así es que, público peruano, yo no te confundo, sino te enseño y te digo. Aprende a leer historias de dónde salió la Biblia y cómo surgió, qué hubo problemas, qué conflicto hubo Israel por la oposición de que no surgiera esta Biblia, porque no querían aprobar el Antiguo y el Nuevo. Y por eso Israel se dividió en dos bandos, judío ortodoxo que cree en el Antiguo, en el Torá, y el mesiánico que cree en Yahshua y en los apóstoles y en la expansión de su mensaje, que hasta ahora los judíos se están expandiendo, muchos para enseñar. Pero ellos enseñan del amor de Yahshua, no te confunde. Yo fui estudiado y enseñado, pero a mí no me confundieron ni me lavaron la cabeza. Así es que es uno mismo aquel que lee, maneja bien. Es como la persona que ni sabe qué estás agarrando. Es como que estás agarrando esto. Mira, ¿ves? Es dos filos tiene, ¿no es cierto? Así es la palabra de Dios. Tanto esto tú puedes atacar al enemigo o también te puedes autodestruirte. Recuerda que la Biblia es así. Así que, amados hermanos, créelo y léelo con humildad y Dios respalda su palabra. Que Dios, el Eterno, Elohim, te bendiga. Shalom, shalom, leila tov, leila tov.